SHJ Radio, en la voz del Evangelio en la red. Martes 7 de agosto 2018. Día litúrgico. Martes 18º del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquellos días, cuando la gente hubo comido, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario, y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «¡Ánimo, que soy yo! No teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir donde tú estás sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «¡Señor, sálvame!». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos. Le pedía que tocara siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron, quedaron salvados. Señor, si eres tú, mándame ir donde tú sobre las aguas. Reflexión por Fray Luc Torcal, monje del monasterio de Santa María de Poblet. Santa María de Poblet, Tarragona, España. Hoy no veremos a Jesús durmiendo en la barca mientras ésta se hunde, ni calmando la tormenta con una sola palabra increpatoria, suscitando así la admiración de los discípulos. Pero la acción de hoy no deja de ser menos desconcertante, tanto para los primeros discípulos como para nosotros. Jesús había obligado a los discípulos a subir a la barca e ir hacia la otra orilla. Había despedido a todo el mundo después de haber saciado a la multitud hambrienta y había permanecido él solo en la montaña, inmerso profundamente en la oración. Los discípulos, sin el Maestro, avanzan con dificultades. Fue entonces cuando Jesús se acercó a la barca caminando sobre las aguas. Como corresponde a personas normales y sensatas, los discípulos se asustan al verle. Los hombres no suelen caminar sobre el agua y, por tanto, debían estar viendo un fantasma. Pero se equivocaban. No se trataba de una ilusión, sino que tenían delante suyo al mismo Señor, que les invitaba, como tantas ocasiones, a no tener miedo y a confiar en Él para desvelar en ellos la fe. Esta fe se exige, en primer lugar, a Pedro, quien dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir donde tú sobre las aguas». Con esta respuesta, Pedro mostró que la fe consiste en la obediencia a la palabra de Cristo. No dijo: «Haz que camine sobre las aguas», sino que quería seguir aquello que el mismo y único Señor le mandara para poder creer en la veracidad de las palabras del Maestro. Sus dudas le hicieron tambalearse en la incipiente fe, pero condujeron a la confesión de los otros discípulos, ahora con el Maestro presente: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». El grupo de aquellos que ya eran apóstoles, pero que todavía no creen, porque vieron que las aguas jugaban debajo de los pies del Señor, y en el movimiento agitado de las olas, los pasos del Señor eran seguros. Creyeron que era el verdadero Hijo de Dios, confesándolo como tal, diría San Ambrosio.